Cuando decidimos encarar este proyecto, hablando con Shmuel para firmar estas nuevas clases del falso Mesías, teníamos miedo de las repercusiones de lo que podía pasar. Pero Baruch Hashem hubo buenas repercusiones, a la gente le gustó y pidió que sigamos subiendo Shiurim. Así que ahora sí, vamos a seguir, estamos en la página 16. Para los judíos aceptar el cristianismo implica mucho más que meramente aceptar un falso Mesías. Aparte de la creencia de Jesús como el Mesías, el cristianismo ha alterado muchos de los conceptos fundamentales del judaísmo. Aquí exploramos las consecuencias alágicas para un judío que adopta el cristianismo, cuando un judío se convierte en cristiano. En el letreo lees judíos para Jesús. Mirás el letreo y te preguntás, ¿qué está pasando? ¿Pudiste haber oído de ellos o haber leído acerca de ellos en los periódicos? Tu curiosidad se despierta. Decides investigar más acerca de ello y te acercas con una de esas extrañas personas. Entablas una conversación, él te dice que es un judío cristiano, uno de los judíos para Jesús. Antes de que te des cuenta, él te pregunta cómo te sientes acerca de tu judaísmo. Podrías admitir que encuentras tu judaísmo espiritualmente insatisfactorio. Ambos están de acuerdo que la típica sinagoga liberal en la que crecieron parece ofrecer todo excepto una experiencia religiosa. Gracias al mundo conservador y reformista por su aporte al judaísmo de sentirse a la gente vacía. Admites muy dentro de ti que a tu vida le hace falta una dimensión espiritual. Él simpatiza contigo y te dice que la razón por la que el judaísmo no satisface esta necesidad es porque has dejado fuera el ingrediente esencial. Entonces te da la respuesta clave. Lo que tú necesitas es a Jesús. ¿Cómo no nos dimos cuenta? 2000 años estuvimos esperando y no nos dimos cuenta. Abramos los ojos. Llegó. Está. Por favor, ¿cómo no se van a dar cuenta que llegó? Muy mal. Te dice que para ser un judío verdadero debes creer en Jesús. Solo entonces te dice, el judaísmo puede proporcionarte esa dimensión que tú estás buscando. Ya está. Salió. No se dejen engañar, muchachos. Durante los últimos 2000 años los cristianos han tratado de convertir a los judíos a su creencia. Este es un objetivo central de su religión, Jesús. El objeto principal de su creencia fue un judío. Enseñó y predicó a judíos. No obstante, fue rechazado por ellos. ¿Cómo pueden los cristianos justificar su creencia cuando el propio pueblo de Jesús se rehusó a aceptarlo? Nadie lo aceptó de nosotros. ¿Cómo gente de afuera lo va a aceptar? Si no les fue a hablar a ellos, vino a hablar a nosotros. Lograr que los judíos acepten a Jesús es, por lo tanto, uno de sus más importantes objetivos. Aún así, en nuestra generación, algunos líderes cristianos iluminados han exigido que se dé fin a tal actividad misionera. Tristemente, estos líderes son ignorados por el creciente culto misionero. Vamos a pensar que yo soy el dueño de una fábrica y tengo diferentes empleados y les explico cómo tienen que trabajar. Y los empleados me dicen, así no trabajamos, te hacemos huelga. Y viene gente que son personas que van por la calle y hagan el reglamento que yo le di a los empleados y le exigen a los empleados, tipo, están todos locos. No se entiende. Mejor dicho, se entiende muy bien, pero es una locura. Sin embargo, te puedes preguntar por qué es tan terrible. En el peor de los casos, estaré creyendo en un falso Mesías. ¿Qué tengo que perder? Bueno, está bien, acepté a Jesús. Ahora estoy contento, soy un judío completo. Bueno, me confundí, pero ¿qué tengo para perder? Soy judío, pero ahora creo en coso. La verdad es que tienes mucho para perder. Vamos a examinar las creencias básicas del cristianismo. Además del credo básico que Jesús es el Mesías, las doctrinas del cristianismo son la Trinidad, como un sanatorio que se llama en Argentina. De acuerdo a la mayoría de los cristianos, Dios consiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios son tres. Es uno que son tres. ¿Qué cosa? La encarnación. Los cristianos creen que el Hijo, la segunda parte de la divinidad, bajó a la tierra en forma humana en la persona de Jesús. Mediación. De acuerdo a su credo, ningún hombre puede acercarse a Dios directamente, todos los deben hacer a través de Jesús, el Hijo. Vamos a examinar cuidadosamente estas creencias.
Un fundamento básico de la mayoría de las sectas cristianas es la creencia de la Trinidad. El cristianismo enseña que Dios consiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Padre creó el mundo, el Hijo redime al hombre y el Espíritu Santo es el miembro de la divinidad que habla a los profetas. El mismo Jesús se refería a la doctrina de la Trinidad. El Evangelio de Mateo nos dice que las últimas palabras a sus discípulos fueron: vayan ustedes, por lo tanto, y enseñen a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta creencia en un Dios formado por tres partes es una doctrina básica del cristianismo. Los cristianos alegan que este Dios de tres partes, es como un gigante de tres cabezas, que ellos veneran ese mismo Dios que veneran los judíos. ¿Esto no es verdad? La Torá afirma, en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nosotros podemos comparar que Dios es uno, que es lo que nosotros decimos siempre, que ahora son tres. 2 veces al día los judíos creyentes exclaman estas palabras. Son las primeras palabras que un judío aprende de niño y las últimas palabras que pronuncia antes de morir. En toda jamba de puerta judía hay una mezuzá proclamando estas palabras. Se encuentran nuevamente los tefilín, amarradas diariamente junto al corazón y la mente del judío, proclamando este principio básico del judaísmo, que Dios es uno. Para un judío, servir a un Dios formado por tres partes es nada menos que una forma de idolatría, que es una forma de idolatría. Y por Avodah Zará nosotros nos tenemos que dejar morir. Y por Avodah Zará se destruye el Beit HaMikdash. Fuerte, ¿no? Bueno, hay gente que no sabe estas cosas y cae en estas sectas. Se olvida. No se olvida, no sabe. No conoce. Idolatría no significa necesariamente servir a un dios de piedra o madera. Aun si un judío sirve al ángel más elevado, es también una forma de idolatría. Dios es el uno infinito, creador de todo. Aquel que sirve a cualquier otra cosa es culpable de idolatría. El Dios formado por tres partes del cristianismo no es el Dios del judaísmo. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, el cristianismo bien puede ser una variante de idolatría. No obstante que el cristianismo empezó entre judíos, fue adoptado rápidamente por los paganos del mundo antiguo. Estos paganos creían en un panteón entero de dioses. Era por lo tanto demasiado para ellos renunciar a todos estos dioses a favor de un Dios verdadero. Así, los primeros misioneros cristianos trasgredieron con estos paganos introduciendo la Trinidad, una especie de Dios 3 en 1. Viendo como los juegos que vienen 3 en 1, 3 matzabim, 3 posiciones. 3 en 1. Tenés 3, te llevas 3 y pagás 1. Te encanta esto. Incluso muchos eruditos cristianos contemporáneos ven la Trinidad como resultado de la influencia pagana en el cristianismo. Esto podría significar un avance para los paganos, pero no para un judío. Es un retroceso representado, un paso hacia atrás hacia la idolatría. Esto podría parecer contrario al espíritu judío de no atacar otras religiones, pero cuando los misioneros están difundiendo mentiras acerca del judaísmo, es tiempo de desenmascarar estas mentiras. De hecho, muchos líderes cristianos contemporáneos han denunciado a los misioneros que hacen de sus víctimas a los judíos. Vamos a examinar una segunda creencia básica del cristianismo. La encarnación. De acuerdo a esta doctrina, Dios es la persona del Hijo, asume forma humana en la persona de Jesús. Esto se expresa mejor en el credo niceno, recitado todos los domingos en la mayoría de las iglesias. En este los cristianos declaran: creo en el Señor Jesucristo, el único Hijo engendrado de Dios, nacido del Padre antes de todas las eras, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, y concebido, no hecho, de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, para que nosotros los hombres y para nuestra salvación bajo el cielo, y Él se convirtió en carne por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre. Los cristianos realmente creen que Jesús fue Dios y estas son las creencias fundamentales del cristianismo. Si aceptamos el testimonio de los evangelios, entonces esta creencia se originó con Jesús mismo. Entre otras cosas, Jesús dijo: todas las cosas que el Padre, es decir, Dios, posee, son mías. Mi Padre ha trabajado hasta ahora
y yo trabajo. Puesto que el Padre no juzga al hombre, sino que ha realizado todos los juicios en el Hijo, para que todos los hombres honren al Hijo, incluso como honran al Padre. Yo y el Padre somos uno. Aquel que me ha visto al Padre. De estas citas parece obvio que Jesús mismo afirmaba ser Dios. Los misioneros y los judíos para Jesús no te dicen nada acerca de esto. Esperan a que hayas caído en su red, en su trampa. Sin embargo, esta es una de las creencias fundamentales del cristianismo. Si creer en la Trinidad es idolatría, entonces desde el punto de vista judío, este concepto es quizás todavía más inaceptable. Los dioses paganos descendían en forma humana, copulaban con los mortales y concebían hijos humanos. Muchos historiadores cristianos le atribuyeron a los primeros cristianos que intentaban atraer a los paganos a su nueva religión y por lo tanto adoptaron este concepto pagano. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la unidad de Dios? Dice: sabrás hoy y reflexionarás en tu corazón que el Señor es Dios en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, no hay otro. Deuteronomio 4:39. ¿Acaso no lleno los cielos y la tierra? Dice Dios. Jeremías 25:24. La tierra entera está llena de su gloria. Isaías 6:3. Grande es Dios y exaltado, su grandeza no tiene fin. Salmo 145:3. Dios es lo fundamental, el infinito, el creador todopoderoso de todas las cosas. Decir que alguna persona fue Dios es para un judío el colmo de lo absurdo. La Biblia dice en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dios no decidió de repente visitar la tierra en su cuerpo humano. Un Dios que llena y sustenta toda creación no tiene que visitar nuestro planeta en forma humana. El Talmud de Yerushalmi establece rotundamente el punto de vista judío: si un hombre afirma ser Dios, es un mentiroso. Le va a crecer la nariz como Pinocho. La tercera creencia básica del cristianismo es la mediación. Esta asevera que el hombre solo se puede acercar a Dios a través de Jesús. Todas las plegarias deben ser en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aquí también fue Jesús mismo el que se supone que programó esta doctrina. Abiertamente dijo: yo soy el camino para la verdad y la vida. Ningún hombre puede llegar hasta el Padre sino solo por mí. Esta doctrina cristiana va en contra del mismísimo principio de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos empiezan con las palabras: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando Dios dice delante de mí, está subrayando que tú no debes creer en ninguna otra deidad, aunque también creas en Dios. Aquel que establece un mediador entre Dios y el hombre es culpable de violar este mandamiento. Si un hombre cree en Dios, entonces ¿por qué necesitaría otra deidad? Sin embargo, una persona puede pensar que Dios es inalcanzable sin un mediador. La afirmación inicial de los 10 mandamientos nos enseña que esto también es idolatría. Dios es infinito y omnisciente. Decir que necesita de un mediador para ir a nuestros rezos es negar su sabiduría infinita. Si Jesús realmente hizo estas afirmaciones registradas en el Evangelio, entonces Él está abogando por idolatría y Él mismo como de la deidad. Si esto es verdad, ¿es de asombrarse que los judíos nunca lo aceptaron como profeta, rabí o maestro? Básicamente no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar nunca. El judaísmo es único entre las religiones del mundo. Casi sin excepción, las religiones del mundo empezaron con un solo individuo, ya sea Jesús o Buda, Mahoma o Confucio o Lao Tse. Estos individuos fueron reuniendo seguidores a través de milagros o a través de su carisma, pero desde el principio la base descansaba sobre un solo individuo. El judaísmo es una excepción. No empezó con un solo individuo y una nación entera estuvo al pie del monte Sinai y escuchó a Dios presentándose a sí mismo. Éramos 3 millones de personas y los padres le contaron a sus hijos y los hijos le contaron a sus hijos y los hijos a sus hijos, hasta que llegamos nosotros. El judaísmo estuvimos todos como pueblo, no fue una sola persona. Y ahora me vienen a decir a mí que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Quién vio eso? ¿Quién lo aceptó? El pueblo judío no lo aceptó, no lo aceptamos 2000 años. Ahora vienen esta manga de asesinos, de misioneros, de mesiánicos, a corromper a nuestros hermanos que no saben, que tienen falta de conocimientos, a decirle que se puede ser judío y creer en Jesús. ¡Basta! El judaísmo es una excepción. No empezó con un solo individuo. Una nación entera estuvo al pie del monte Sinai y escuchó a Dios presentándose a sí mismo. Únicamente Dios, hablando de una nación entera, podía revelar una religión verdadera, y una vez que Dios habla, Él no cambia de opinión.
o revisa las verdades que Él proclamó como absolutas y eternas. Nuestras creencias fundamentales fueron enseñadas por Dios mismo en el Sinaí. La Biblia dice, Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para saber que el Señor es Dios, no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Sin importar cuántos milagros pueda producir un profeta, no puede cambiar este principio básico. Si un hombre nos sugiere cometer idolatría, él es un falso profeta, no importa cuántos actos de magia realice. Dios nos advirtió acerca de esto en la Biblia, Deuteronomio 13:12. Vos, cuando surgiera en medio de ti un profeta o un visionario y te diera una señal o un milagro, y el signo o el milagro llegará a ocurrir, y él te llamará diciendo, vayamos tras otros dioses que no conociste y los serviremos, no escuches las palabras de este profeta o visionario, pues Dios los está probando para saber si lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Dios mismo nos está advirtiendo acerca de movimientos como el cristianismo. Aun si todos los milagros registrados en el Evangelio fueran verdad, no les haríamos caso. Dios ya nos ha advertido. Esto nos regresa a la pregunta original: ¿qué puede perder un judío al adoptar el cristianismo? ¿Cuál es la respuesta? ¡Perderíamos todo! ¡Todo perderíamos! El cristianismo niega los fundamentos de la fe judía. Aquel que acepta rechaza la esencia misma del judaísmo. Incluso si continúa quedando con todos los rituales, es como si abandonara el judaísmo completamente. El Talmud nos enseña: cualquiera que acepte la idolatría niega la Torá entera. Un judío que acepta el cristianismo puede llamarse a sí mismo judío cristiano. No obstante, ya no se lo considera judío. Incluso ya no puede ser contado como parte del Minyan, o sea, la congregación judía. La conversión a otra fe es un acto de tradición religiosa y son los peores pecados posibles que un judío puede cometer. Junto con el asesinato y los delitos sexuales, la idolatría es uno de los 3 pecados cardinales que no deben ser transgredidos aún bajo pena de muerte. Los misioneros te dicen: cree en Jesús y sé salvo. La verdad es que aquel que cae en sus redes es arrojado delante de su Dios. Un judío debe dar su vida antes que adoptar el cristianismo. Gente, tenemos que dejarnos matar y quemarnos en una hoguera, como lo hicimos en la Inquisición, o las torturas cristianas con agua, como son conocidas, que hacían al judío besar la cruz, y si no moría ahogado. Hay que dejarse matar y no aceptar el cristianismo. Nos tenemos que dejar matar y no aceptar a estos individuos. Ellos quieren creer, que crean lo que quieran, no me importa, pero no nos vengan a pervertir a nosotros. Esto no es meramente retórico. A través de nuestra historia, a millones de judíos se les ha dado esta elección: la cruz o la muerte. Invariablemente escogen morir. Los misioneros vienen ahora y predican el amor y la paz, pero Jesús mismo decía: no piensen que vine a traer la paz al mundo. Yo vine a traer paz, sino la espada. Esto lo dice en Mateo 10:34, también en Lucas 1. Jesús, amante de la paz, trae la espada. Y fue esta espada la que los cruzados usaron para exterminar a cientos de comunidades judías en el nombre de Jesús el judío. Y fue esta espada para la que la usaron cuando entraron a Jerusalén en 1215. Su primer acto fue acorralar a todos los judíos en la sinagoga central y quemarlos vivos. Fue esta espada la que usaron los españoles durante la Inquisición cuando torturaron a los judíos hasta la muerte en nombre del amor cristiano. ¡Nos dan asco! Recuerda todo esto cuando los judíos para Jesús hablan de paz y amor. No les queremos en su paz y amor. Métanselos en el bolsillo izquierdo del pantalón. No nos interesa su amor. No les creemos. Déjenos en paz. Tienen suerte que nosotros no buscamos guerra ni venganza. Estos judíos para Jesús pueden despertar tu curiosidad, pero también deberían despertar tu piedad, ya que viene una paradoja inherente. Un judío para Jesús es una contradicción en terminología. ¿Qué pasa con aquel judío que ha adoptado el cristianismo? ¿Qué de aquel que ya ha tomado a Jesús como su Salvador? ¿Está eternamente cortado del judaísmo? ¿Está perdido sin esperanza de reivindicación?
está totalmente cortado de su pueblo y de su Dios. El judaísmo enseña que siempre hay esperanza. No importa cuán distanciado esté uno de Dios y la Torá, siempre es asaltado de regreso. La Biblia dice, por mi vida, dice Dios, es que no siendo placer alguno la muerte del malvado, sino que se devuelva a su camino y viva. Ezequiel 33:11. Cuando el malvado volviera de su maldad e hiciera lo que es bueno y correcto, por esto vivirá. Ezequiel 33:19. Para que cada cual pueda volver de su mal camino y yo pueda perdonarle sus pecados. Jeremías 36:3. Si regresan a ti y confiesan tu nombre y oran, entonces tú escucharás desde el cielo y perdonarás su pecado. Melahim, o sea, Reyes 1, en Aleph 8, 33 y 34. A un judío que abraza otra religión se le da una segunda oportunidad. Puede todavía regresar al judaísmo y ser aceptado nuevamente por Dios. Debe renegar completamente el cristianismo para siempre y comprometerse totalmente y sin ninguna reserva con el judaísmo. No necesita convertirse formalmente de nuevo al judaísmo, pero el compromiso definitivo es una orden. Es recomendable que tal penitente se someta al ritual de inmersión como un converso, Berni Mukei Yosef y Bamot. Hay diferentes posturas, pero la persona sigue siendo judía. El cristianismo para un judío es una forma de idolatría y debe ser espiado como tal. Nuestros sabios nos enseñan que cuidar Shabbat es particularmente efectivo para semejante expiación. Si encuentras tu vida espiritualmente vacía, carente de experiencia religiosa, entonces necesitas el judaísmo y la Torá todavía más. Quizá fuiste debilitado por los sustitutos pseudointelectuales ofrecidos por ciertos rabinos liberales, conservadores reformistas. Puede ser que nunca hayas estado expuesto a las verdaderas profundidades del judaísmo. Sin embargo, este existe y millones de judíos son inspirados por él. Puedo contemplar un hermoso atardecer y tratar de descubrírtelo, pero hasta que tú no abras los ojos y los veas por ti mismo, mis palabras resultarán inútiles. Tú debes verlo para poder apreciarlo. Puedo describir la fruta más deliciosa, pero tú debes probarla para poder apreciarla. Lo mismo es cierto para el judaísmo. La Biblia nos dice, Salmos 34:9, prueba y ve que Dios es bueno, feliz el hombre que en él se refugia. Debes vivir realmente el judaísmo de la Torá para apreciar su belleza y su sabiduría. Solo cuando te sumerges totalmente en él podrás descubrir su completa dimensión espiritual. Muchas gracias.